Ok. La grabación está iniciando, entonces vamos a continuar con el curso, con el capítulo 2. Bueno, en esta presentación vimos, reconocimos algunas opciones o algunas opciones principales que tiene el shell y cómo nosotros interactuamos con el mismo. El shell siempre está esperando que nosotros escribamos algo y en respuesta a eso el shell ejecuta lo que nosotros le solicitamos. Como para entender, el shell es el intérprete de comando y el shell lo que hace es envía lo que nosotros escribimos al kernel y el kernel lo termina de procesar, vamos. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de shell que existen. Hay varios más, entonces vamos a decir algunos de los más conocidos. Tenemos el Bourne Shell, que recibió el nombre de su creador, o sea, le puso así porque pudo. Bourne Shell. Después tenemos el C Shell, que es un shell que viene, básicamente uno es del C. Si a uno le gusta desarrollar en C, C++, ese shell es especial para eso. Bueno, con todos los shells se puede programar en C, por eso, pero el C shell está optimizado para ese tipo de cosas. El Bash o Born Again Shell es un shell más, por defecto, vamos a decirle, más popular que la mayoría de los sistemas operativos trae por defecto. Un shell bastante más actual, mucho más potente. El Con Shell es un shell bastante antiguo, de los principios de Linux básicamente. Y casi todos traen este shell. Después los editores de texto es, como siempre, a gusto de cada uno. Cada uno elige cuál es el editor que quiera usar. Aquí tenemos como ejemplo, tenemos el V o Vim. En realidad el V ya, como si ya no existe, es el Vim lo que es, y si nosotros ejecutamos un comando V, lo que estamos haciendo es, por detrás, estamos llamando al comando Vim. El Emacs es un editor de texto que tiene una curva de aprendizaje bastante complicada, bastante larga, comandos complejos, pero es muy potente, se usa para programación muy completo, pero así también es más complicado de aprender, vamos a decir. El Nano es como si fuese el Notepad de Windows, para poner una analogía, pero el Nano, configurándolo, configurando el archivo de su configuración, podemos sacarle mucho provecho también y es bastante potente. Es más simple, pero es más rápido de aprender, pero pues, tiene mucho potencial, vamos a decir. Después tenemos los administradores de paquetes. Cuando nos referimos a administradores de paquetes, estamos hablando de aquellos programas que se encargan de gestionar los paquetes dentro del sistema operativo. En Debian tenemos el DPK, que es la forma manual de instalar, desinstalar o actualizar un paquete. Después tenemos el apt-get y el apt-cache, que son comandos que nos permiten conectarnos a repositorios en Internet. Con el apt-get lo que hacemos es buscamos si hay actualización dentro de la lista de repositorios. Y con el apt-cache lo que hacemos es nuevamente actualizar las caché, vamos a decirle, o si descargamos un repositorio y necesitamos que se actualice, ese es el comando apt-cache y ese va a ir actualizando la lista de repositorios. Y tenemos el apt-get install cuando encontramos un comando que queremos instalar que está en internet, el apt-get
remove o erase para borrar. Después tenemos en Red Hat, tenemos lo que, bueno, en Red Hat y distribuciones derivadas de Red Hat tenemos todo lo que son los comandos yum, rpm, y el más nuevo es yum dnf, donde el rpm es el que se usa de forma de una instalación de forma manual. Hacemos un rpm menos, de acuerdo a la ¿cómo se diría? De acuerdo a lo que vamos a la tarea que vamos a realizar, puede ser menos i para instalar, i minúscula, o sea, i latina, menos r para remover, o menos u mayúscula para actualizar o instalar, también sirve ese comando, la opción. Y a su vez ese es un comando que se ejecuta de forma manual. Usualmente ya no se usa, tanto en Debian, lo que es el DPK, y en Red Hat el RPM no se usan mucho porque la mayoría de los programas tienen dependencias, y por dependencias se entiende software tercero que se necesita para ejecutarse. Nuestro programa, por ejemplo, puede necesitar bibliotecas de una librería en particular que puede o no estar instalado ya en el sistema operativo, pero esas bibliotecas no están, por ejemplo, instaladas. Entonces, si le damos un RPM, programa.rpm que lo descargamos, no va a instalarse, va a dar que falta resolver alguna dependencia para que se pueda instalar. Y da en algunas circunstancias que podemos resolver manualmente las dependencias, que si no es muy complejo, por ejemplo, 2 o 3 archivos lo que necesita, o programas particulares que necesitan para que funcione ese RPM que queremos instalar, o DPK, puede ser fácil, pero hay situaciones en las que vamos a ver más adelante que tratando de instalar ya sea con el DPKG o con el RPM, no podemos avanzar porque tenemos dependencias circulares. Entonces, en esos casos, para solventar ese tipo de problemas, es lo que se inventó tanto el apt-get como el yum o dnf. Lo que hacen esos programas es conectarse, buscar el programa y tratar de resolver las dependencias de los programas que se quieren instalar. El yum está ya en su proceso de, vamos a decirle, de pasar a un programa histórico, o sea, ya no ser más un programa principal. Ahora es el DNF, que es un gestor más potente que el yum, que tiene mejor resolución de problemas y tiene una forma particular donde hay una cierta jerarquía que tienen que seguir los programas que van a ser instalados. Entonces así se evita tener situaciones en donde un programa depende de una versión, pero la versión todavía no salió, y entonces se trata de con eso trato Red Hat de solucionar esos problemas con el Boundify por DNF. Las herramientas de desarrollo, así como les había dicho a un principio, uno puede simplemente desde el shell construir programas. O sea, no hace falta tener un editor o algún IDE en particular, eso ya es cuestión de gusto de cada uno. Los shells se construyen para ser programables y existen editores potentes incluidos en cada sistema. Y nuevamente, los editores más comunes que uno va a ver o va a poder encontrar va a ser el Vim, el Nano, el iMac, y después si uno quiere instalar, si tiene entorno gráfico y tiene espacio, puede descargar algún IDE
visual, ya sea como el Atom, el VS Code, que también corre en Linux, el, vamos a ver, otro, el Notepad, Notepad o sea, plus, que también hay una versión para Windows, que también es un IDE Sí, de creo que hay uno propio. Sublime. Ajá. Sí, hay bastante, o sea, el que uno quiera puede instalar básicamente en Linux. Y todos son esos IDE de programación. Pueden descargar una herramienta para programar en Java pues, o en Python o en lo que ustedes quieran. Esas herramientas están disponibles en Linux y lo único que hay que conocer cómo se llama el IDE o cuál es el IDE que uno más prefiere. Y los lenguajes de programación, como dice acá, son dos campos, interpretado o compilado. Un lenguaje interpretado traduce el código escrito en un código de computación, mientras que se ejecuta el programa, mientras se ejecuta el programa, básicamente. O sea, lo que hace es traducir en tiempo real, mientras que el programa se está ejecutando, va traduciendo a un lenguaje de computación, de computadora. Un lenguaje compilado se traduce todo a la vez, o sea, una vez que se compila ya se traduce todo, ya está ya hecho, o sea, pasó de ser un lenguaje humano, vamos a decir, que es el que nosotros usamos en programación, pasó a estar a un lenguaje de computación que sería un binario, un script, lo que sea, pero ya es entendible para la computadora. Linux fue escrito en un lenguaje compilado llamado C, como todos sabemos. Existe el C++ que añade soporte a programación orientada a objetos. Y después está el Objective-C, que es que tomó un rumbo y se usa mucho en Apple. En realidad, Apple fue que desarrolló ese lenguaje Objective-C. También es un lenguaje orientado a objetos. Después tenemos el lenguaje Java, por ejemplo, que es un lenguaje de un enfoque compilado. O sea, es diferente al enfoque compilado. En lugar de compilar el código de máquina, Java primero imagina un hipotético CPU llamado una virtual machine, una máquina virtual Java, la famosa JVM, Java Virtual Machine, y compila todo el código para esa máquina. Un poco como lo que haría una abstracción del hardware y crea una máquina virtual, una VM para su uso particular y lo compila todo ahí. Entonces, por eso es que algunas veces es muy pesado correr algún programa escrito en Java. No porque sea el programa pesado, sino por todo lo que de recursos que necesita para correr correctamente. Después otros lenguajes tenemos el Perl, que es un lenguaje interpretado, que también fue desarrollado originalmente para la manipulación de texto. Ahora un lenguaje un poco más potente, tenemos el PHP, que fue construido originalmente para crear páginas web dinámicas. Un archivo PHP puede ser leído por un servidor Apache, o sea, un servidor web. El Ruby, que es también otro lenguaje de programación o sea, otro lenguaje de programación que está influenciado por el Perl y el Shell, junto con otros lenguajes, convierte las tareas de programación complejas en relativamente fáciles. Tiene varios frameworks que lo hacen bastante fácil, vamos, para los que desarrollan el Ruby
o conocen el lenguaje de programación, hacer las tareas tenemos Python, que ya habíamos visto que también es un lenguaje de desarrollo de uso común, al igual que el Ruby facilita tareas complejas, tiene un marco de referencia llamado Django, que es el que facilita la construcción de aplicaciones web. Y no menos importante tenemos también el OpenSSL, que es una librería de criptografía. Y esta librería OpenSSL es lo que más van a tener que familiarizarse cuando hagan páginas web para internet ahora mismo, porque anteriormente solamente se solicitaba HTTP nomás, pero debido a que es muy vulnerable el protocolo HTTP, se solicita también que tenga algún tipo de soporte SSL. Entonces, sí, debe de incluir bibliotecas y librerías de criptografía y algunas otras cosas para proteger más las páginas de los futuros ataques que tendrán. Porque va a tener. Si está en internet, cualquiera puede atacarte. No es. Si no es para robarte información, va a ser para meterte en una botnet y ser parte de un grupo de como mineros de criptomonedas. Entonces, el OpenSSL es algo que una herramienta que viene ya con usualmente ya viene instalada ya en Linux, y es simplemente generar los certificados y todas las cosas de criptografía. Pues sería todo un curso aparte de OpenSSL. Tienes que hacerlo los profe ya al curso. Tiene que habilitar la facultad, el centro tecnológico. Bueno, acá vamos a ver un poco el concepto que tiene el código abierto y la forma de licenciamiento. Bueno, para empezar tenemos que tener como referencia tres componentes distintos. Tenemos que tener la propiedad, transferencia de dinero o método de pago, concepción de la licencia. Como propiedad tenemos que saber quién es el dueño de la propiedad intelectual detrás del software. En la mayoría de los casos, el propietario intelectual permanece con la persona o empresa que creó el software. Los usuarios obtienen solamente la licencia para utilizar el software y se trata de una cuestión de derecho de autor. La transferencia de dinero depende del modelo de negocio, o sea, para saber cómo pasa el dinero por diferentes manos y si es que pasa, o sea, cómo realmente esa parte, una vez que vos pagas, la verdad que te llega o te dan el software ya sea en formato de disco óptico, USB, o simplemente te habilitan un número, una key, vamos a decirle, como, y con esa key uno lo que hace es habilita el software para poder usarlo. Generalmente es así. La mayoría de los fabricantes ya ni gastan más en CD o DVD o USB. Está todo en internet, vos descargar. Una vez que tengas la llave, puedes usar. La concesión de licencia es lo que nosotros es lo que realmente es la diferencia entre un código abierto y un código cerrado, vamos a decirle. Porque la concesión de licencia en código cerrado simplemente te permite usar el software, y en un código abierto poder modificar el código. ¿Qué se obtiene? ¿Qué se puede hacer con el software? Puedo utilizarlo solo en un equipo, puedo dárselo a otra persona, o sea, todas esas son las variantes que tiene esa concesión de licencia. Usualmente cuando es un código cerrado solamente se puede ejecutar en un equipo
y solamente puede ser usado por la persona que lo compró. Si es un software tipo personal o nivel personal. También tenemos los ejemplos de los sistemas operativos que ahora vamos a ver. Un ejemplo que nos contraste nos va a ayudar a empezar a entender lo que es el código cerrado y código abierto. Por un lado tenemos a Microsoft, que, bueno, no sé si leyeron alguna vez la licencia de contrato de usuario final o famoso EULA, End User License Agreement, que es la licencia donde te dice lo que puedes hacer. O sea, básicamente te dice todo lo que no puedes hacer. Y lo que puedes hacer es simplemente usar el sistema operativo para tu uso personal y poder usar herramientas, instalar cosas, software y no hacer nada que viole el código. O sea, no puedes agarrar y romper o hacer alguna modificación grande al sistema operativo porque no está pensado para eso. Y tampoco puedes venderlo. Tu licencia es tuya personal, vamos a decir, no es que puedes vender. También tiene que tener en cuenta que este tipo de licencia usualmente va asociado a la CPU y a la placa madre. Si una de las dos se cambia, se pierde la licencia. Entonces, o sea, dependiendo del tipo de licencia también, porque tenemos, Microsoft creo que tiene 3 tipos de licencia. Está la OEM, que es para fabricantes de computadoras. Está la que están disponibles en cualquier parte en cualquier tienda, vamos a decirlo. Que uno se va a una tienda de informática y compra, que usualmente sale entre 200 y $800, creo que está. Una licencia de Microsoft Windows para sistema operativo. Y puede tener la licencia tipo volumen de licencia, que se llama que para servidores, o sea, para empresas, que ya son un código de o sea, una licencia que tiene validez para tanta cantidad de equipos, vamos a decir, un volumen de licencia, que usualmente está asociado a una cuenta empresarial. Entonces, esos son los tipos más o menos que conozco de Microsoft de licencia. Después tenemos la GNU Public License Version 2, GPL. Entonces, GNU, la G de Public License Version 2, GPL V2. Esta es la licencia que permite a nosotros disponer el código fuente a quien lo pida y puede hacer cualquier cambio que desee. También tiene que tener en cuenta que hay algunas observaciones en esta cosa. No es que vos editas todo y decís, bueno, mira lo que hice. No, tiene que ser consciente de que el software que vos estás o que uno está editando, vamos a decirlo, si lo construí yo desde cero, sí puedo poner o decir que esta licencia está bajo el GPL y está disponible y yo soy el autor. Pero si alguien más hizo y lo único que yo hice fue agregarle alguna funcionalidad o mejorar el código o algo simplemente o sea, lo que yo debería hacer es poner que el autor es tal persona y en todo caso se hace un archivo de changelog donde se hace las modificaciones que uno hizo al software en esa versión. Tenemos también el software libre y de código abierto, que es el FOSS, Free and Open Source Software, que se refiere a un tipo de software que está con derecho, ha sido liberado y tiene permiso de ver el código fuente y redistribuirlo.
el GPL también puede que no puedas cobrar por el hecho del código fuente, o sea, uno no puede cobrar por un GPL, una licencia, por un software que trabaja con licencia GPL2, pero puede cobrar por costos reales, vamos a hacer, puede hacer, por ejemplo, copias de medio extraíble. Te pidieron el software, te pidieron que tu software se puede enviar por DVD y entonces no puedes cobrar por esa unidad de DVD o por el pendrive. Eso sí puede cobrar, pero no puede cobrar algo descabellado tampoco. Cobrar algo, pero no por el código, sino que por el hecho de quemar o de grabar un medio masivo, por el costo del Pero dispositivo. eso Sí, es caro, profe. ¿qué cosa? ¿El pendrive? El pendrive, eso es caro, profe. Ya, sí, depende la ética de cada uno para esta parte. Esta parte pues ya es lo que uno puede y lo que uno debe hacer. Más o menos es subjetivo acá. ¿Quién no usa Windows sin licencia? Ni Microsoft no se preocupa más de eso ahora. Tenemos la Free Software Foundation y el Open Source Initiative. Todos son dos grupos de software. Ambos son para software libre, pero tienen una visión totalmente distinta, vamos a decirle. La Free Software Foundation fue fundada por Richard Stallman y también define las licencias de software deben cumplir la apertura de las modificaciones. En su punto de vista, las modificaciones de software libre deben compartir sus cambios. Entonces, básicamente todo es libre y lo que se define acá que el software libre a veces se dice es gratuito, no es gratis, es libre más. Uno puede cobrar por dar soporte, pero no puede cobrar por la modificación o por el software. Entonces, si es gratis, hay que darlos gratis. O sea, vos recibiste gratis el software, hiciste una mejora y esas cosas, vos tenés que volver a disponer esa mejora que hiciste de la misma forma que recibiste, gratis o libre, vamos a decir en este caso. Y la filosofía de esto es que tiene que ser libre de compartir, estudiar y modificar el código fuente subyacente. O sea, desde el momento que se creó hasta el final de la vida útil de ese software, debe de ser libre para todos los que quieran modificar o ver el código para saber qué hace realmente el programa, ¿no? Sí. La, la FSF desarrolló su propio sistema de licencias como la GPL-B2 y la B3 y versiones de licencias Laser 2, GP y 3. Las licencias menores, o sea, láseres, son muy similares a las licencias regulares, excepto que tienen perdón,
Acá el tema de las licencias se vuelve un poco turbio en esta parte de la explicación. Por ejemplo, las licencias bajo GPL2 no puede distribuir software de librería de código cerrado, por ejemplo. O sea, si yo hago una modificación, por decirlo así, agarro un software que está bajo la licencia GPL2 y incluyo algún software o alguna modificación o algún driver de tercero o algún, vamos a decir, framework de tercero cerrado a ese código abierto, no puedo volver a subirlo eso a GPL2 porque ya incumple la política de software libre por tener un código cerrado. Entonces hay, hay, hay que disponibilizar en otro tipo de licencia que es también bajo la licencia Open Source, vamos a decir, de libre, pero que es menos, vamos a decir, menos restrictiva en ese sentido. Por eso es que se crearon licencias menores, se llaman licencias menores, que son las CER, con 2S, versión 2 y versión 3, para poder usar ese tipo de software y tener un poco más de flexibilidad. Después tenemos la Open Source Initiative, OSI. Cree que no solo la fuente debe ser disponible literalmente, pero también cero restricciones se debe aplicar sobre el uso del software sin importar el uso previsto. Acá es ya como uno agarra, usa y ya, como quiera puede manejar el software. Tiene sus, vamos a decir, conjunto de principios y agrega otras licencias que cumplan ese principio de código, vamos a decirle, tienen unas reglas. Fue como si el software que se ajusta bajo la licencia de código abierto tiene que ser modificable por todo, y por ahí el software fue pensado para hacer algo, pero se modificó tal que ahora el software está realizando otra tarea para la cual no fue pensado. Entonces uno puede hacer eso. Nuevamente, siempre bajo algunos términos de esa licencia. Después tenemos otro tipo de licencia que acá no está, que acá no están por un lado, que son las del tipo de licencia de la FSD, la FSD, del tipo de licencia que son mucho más simples que la GPL. Ellos simplemente le dicen que puedes distribuir el software y los binarios mientras respetes los derechos del autor y no impliques al creador original que apruebe que no requiera que el creador del software apruebe tu versión. O sea, uno lo único que tiene que hacer es, si agarra abajo esa licencia BSD, es crear la licencia y publicar. No es necesario que el creador apruebe tu versión. O sea, para eso ese es el marco que ellos tienen, vamos a decir, su camino de pensamiento, vamos a decir, de esa licencia, de ese tipo de licencia. Y aquí ya estamos entrando en la que son concesiones de licencia, otro tipo de licencia. Yo no sé si alguno de ustedes ya habrá escuchado de las licencias tipo CC o Creative Commons, que ha sido creado las licencias de Creative Commons.
Estas son licencias que tratan de satisfacer las intenciones detrás de las licencias de software libre para entidades de no software. Acá, para ponerlo simple, realmente vamos a ver un ejemplo fácil. Bueno, supongamos que yo tengo que subir esta grabación de la clase a YouTube. Y de fondo empiezo a poner una música X de mi gusto particular. Si yo subo este video, esta clase, con ese fondo de música, lo más probable es que el YouTube a los 2 o 3 días me tumbe el video o me envíe una notificación de que estoy incumpliendo unas normas de ellos. Porque esa música puede tener un copyright y ese copyright yo tengo que hacer un tipo de gestiones dentro de YouTube, dentro de la plataforma, hacer el pago correspondiente para el uso de esa música, si es que quiero usar esa música que esté en el fondo. Entonces, eso sería un tipo de licencia que es el copyright. Y las Creative Commons, hay audios disponibles en YouTube que son del tipo Creative Commons, que se puede utilizar y poner voz de fondo o poner de fondo la música, que no tiene licencia. O sea, tiene licencia, este tipo de licencia, que es libre, lo único que tiene algunas reglas, vamos a decirle, por detrás, que hay que mencionar, o en algunos casos no puede hacer publicidad o no puede vender con ese audio las cosas. Es todo un tema también, o sea, aparte de que te permite usar, te permite usar las cosas que han sido creadas bajo esa licencia, se pueden usar. Pero tenemos que tener en cuenta para qué vamos a usar. Si vamos a usar, hay por ejemplo imágenes que están bajo estas licencias que, por ejemplo, no se puede usar si es que queremos usar en un software que vamos a vender o que vamos a distribuir, o en alguna plataforma tipo publicidades, no podemos usar porque las licencias están para poder usar, pero tiene prohibido ese tipo de uso comercial. Se puede usar para, por ejemplo, una presentación, pero no para poner como un fondo de pantalla de la marca de tu marca, vamos a decir, la marca en cuestión. Acá vamos a ver algunos tipos de las licencias de Creative Commons. Tenemos la tipo Attribution CB, o sea, al igual que la licencia BSD, pueden utilizar contenido de las Creative Commons para cualquier uso, pero debes acreditar al titular de los derechos del autor. Casi en todas estas tenemos que atribuir. O sea, sí o sí tenemos que mencionar de dónde obtuvimos, si es de una página web que genera ese tipo de contenido, tenemos que mencionar la página web. Si es una persona en particular la que está haciendo eso, tenemos que mencionar a esa persona. Son todo eso lo que se hace referencia a este tipo. Tenemos la Attribution Sharp-like, nuevamente CCBSA. Es una versión copyleft de la licencia de Attribution. Los trabajos derivados deben compartirse bajo la misma licencia. Muchos, como en los, como son los, o sea, como si la traducción sería como en los software libres, tienen la misma línea, vamos a decir. O sea, uno puede usar bajo la licencia de atribución. Cuando decimos atribución, tenemos que también mencionar al autor y compartir bajo la misma licencia para que se mantenga
las modificaciones. Si uno hace alguna modificación, vamos a decir, o se usa para algún uso particular. Tenemos la Attribution No Derivative o CCDND. Puede distribuir contenido bajo las mismas condiciones que el CCD, pero no puedes cambiar. O sea, podemos hacer bajo este mismo, pero no podemos modificar la imagen. Si es audio, no podemos modificar el audio. Si es un video, tampoco podemos modificar el video o acortar o alargar. Tenemos que mantener el video tal cual. Si es una imagen, no podemos editar la imagen. O sea, todo depende del tipo de contenido que sea. Pero eso es, tenemos que mantener en su estado original, vamos a decirlo. Pues tenemos la atribución no comercial, al igual que el CCD, pero no puedes utilizar para fines comerciales. O sea, puedes usar para tu uso personal, para algunas presentaciones, pero no para generar ingresos a través de esa imagen, video o audio. Tenemos la tipo atribución no comercial Share Alike, basada en licencias CC BY NC, pero requieren que los cambios se compartan bajo la misma licencia. En este caso tenemos la misma que esta, pero podemos modificar, pero como dicen no comercial, no podemos tampoco generar, vamos a decir, vender o pedir o poner propaganda también, tampoco está permitido. Después tenemos la Attribution no comercial no derivative. Comparte el contenido para el que se utilice con fines no comerciales, pero la gente no puede cambiar el contenido. Esta sería una mezcla de este con este. O sea, sería una mezcla de esto con esto. No podemos modificar, no podemos comercializar, o sea, no podemos generar ingresos a través de esa, o sea, o poner propaganda, o poner algún tipo de sponsor, vamos a decir, o algo que no quiera poner ahí. Después tenemos el no right reservado. Esta es la versión de Creative Commons en el dominio público. Entonces, básicamente, las licencias anteriores se pueden resumir como Share Alike o sin restricciones o si se permite o no se permite el uso comercial o derivaciones. La mayoría, por lo menos la que he visto en YouTube, que tienen, la mayoría es este tipo de licencias, CC no right reservado. Son audio, la mayoría son audio. No he visto muchos videos que sean de ese, pero audio sí, de distintos tipos de género, que no hace falta que uno haga algún tipo de mención del creador o no, simplemente están disponibles en la plataforma de YouTube. Uno, si quiere usarlo, lo puede usar y lo único que tiene que saber que es de este tipo de licencia. Pero básicamente eso es todo lo que tenemos con respecto a las licencias de CC. Son un tipo de licencia específica para contenido específico, vamos a decirlo. Los software, casi ningún software cae en este tipo de licencia. Más están
más está pensado para el tipo de contenido audiovisual, vamos a decir. Pero eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un desarrollo de una distribución de Linux y queremos agregar algunos sonidos o alguna música, algún sonido de inicio o algo, cuando se prende la computadora, cuando se inicia sesión, tenemos que saber que esa música tiene que ser una que esté dentro de que caiga dentro de estos, preferentemente que caiga en este último, no RAID reservado. Así no hay que hacer ningún tipo de mención ni nada, simplemente se puede usar. Pero se puede usar a los otros, pero hay que hacer una mención o inclusive si en un software no puedes comercializar si tienen algún video o alguna imagen en particular. Como le dije al principio, de estas dos clases son muy teóricas. Esta ya es la última slide, creo. Sí. Ya, faltó este modelo de negocio. Me estaba olvidando de esto. Bueno, yo creo que la mayoría se preguntan cuando vieron que el software es libre y no se puede, o sea, no podemos cobrar por el software, entonces estamos regalando el software. ¿Cómo se puede ganar dinero? La forma más simple y más sencilla de ganar es vender soporte o garantía para el software. Eso es lo que hacen la mayoría de las empresas o en algunos casos ponen, o sea, en la página de algunos software, por lo menos del tipo de GPL que estén bajo la licencia GPL. Si no venden soporte y no venden garantía, lo que ponen es una donación que alguien puede hacer optativamente, no es obligatoria, es una donaciones donde uno puede desde $1 o creo que desde $1 en adelante puede donar para que se mantenga el desarrollo de ese software. Si hay uno que conozco que es uno de los mejores, creo que es el reproductor este VLC. Uno porque soporta casi todos los tipos de audio y otro porque el que creó el programa solamente está bajo la licencia GPL, no acepta publicidad de terceros. O sea, dentro del software uno nunca va a encontrar una publicidad o al descargar uno se va directamente a la página de VLC, le da download y terminó el asunto. El que desarrolló el programa por lo menos se maneja bajo ese término. Hay un apartado de donaciones donde los que quieren contribuir con el software para que se mantenga o salgan nuevas versiones, hacen sus donaciones ahí. Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, de un software que se usa masivamente. Prácticamente hay soporte para Windows, Linux, Android. No incluye propaganda o publicidad o alguna cosa rara de por medio ahí. Y simplemente o sea, se mantiene el proyecto de las donaciones de la gente que le gusta el software. Ahora sí, ese sí era el último. ¿Alguna duda, consulta o alguna inquietud que tenga que no le haya quedado bien cerrado de este capítulo de software, aplicaciones de código abierto y licencias? Profe, una consulta. Señor, ¿Cómo estamos? sí, Yo medio que llegué tarde después del receso y agarré
La shell con nuestra línea de comando sería en RShell, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros Te escucho tenemos mal. como, como nuestra línea de comando es nuestro shell, ¿verdad? La shell es el intérprete. Ah, el Es intérprete. Ok, el, eso quería. es el intérprete. Ya, La línea de comando sería ya la interfaz, vamos a decirle. la A interfaz, ver, exactamente. El shell es en- nuestro intérprete también. Ok. entonces, en Linux tenemos la interfaz gráfica, que sería la GUI, y la interfaz línea de comando, que sería la CLI. Y ambos tienen su shell. Uno sería el administrador de ventanas, sería en la GUI, y en la CLI sería el bash o el shell que se está usando predeterminadamente, porque puede ser con shell, C shell, eh, bash shell, que son todos esos son los distintos tipos de shell que se puedan tener, que son intérpretes, que lo que hacen es agarran el comando que uno ejecuta, lo traduce al lenguaje de máquina, el kernel lo procesa y nos muestra la información. Eso es todo lo que hace el shell. Sí, sí, sí. Ok, ¿alguna duda más? Consulta. Entonces, si no hay más duda, vamos a dar por concluido la clase de hoy. Esta clase no tiene práctica. Ustedes nuevamente deberían de darle una lectura al capítulo completo y el examen es fácil, simple, pues, sobre lo que se da lo que está en la plataforma. Lo que sí les voy a estar pasando en el transcurso de la semana va a ser las especificaciones para la máquina virtual que vamos a instalar, lo que pueden instalar, no es obligatorio que lo hagan. Como la clase que viene es un capítulo que es uso de Linux, básicamente es cómo desenvolverse en el entorno gráfico, entonces aprovechando que es un capítulo que es corto, que muestra algunas imágenes de cómo se usa, en realidad lo que vamos a hacer es, hacemos todo el capítulo, terminamos y después procedemos a hacer la instalación del Linux Mint y ahí le voy mostrando las distintas, vamos a decir, lo que en el capítulo vimos, le voy a ir mostrando lo que es el entorno gráfico, el acceso a internet, el acceso a los navegadores, correo y demás herramientas que uno puede o no necesitar. Entonces, la próxima semana estaríamos haciendo eso, lo que puedan. Y lo que no, van a poder mirar el video y van a poder, en algún momento, si es que tienen necesidad o pueden instalar más adelante, simplemente pueden reproducir nuevamente el video y seguirlos paso a paso. Yo traté de hacerlo lo más detallado posible para que ustedes, pues, en cualquier momento puedan volver a practicar si es que quieren. Bueno, entonces, ya. Vamos a terminar la grabación.